Mañana 34 minutos y vamos a recibir con mucho placer al doctor Gustavo Subía, ex fiscal. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Ex fiscal ya o todavía está en trámite de renuncia? Jubilatorio. No soy fiscal, pero no me gusta el ex, porque el ex suena... Tampoco me gusta. Y el ex suena a que uno dejó de ser persona, poco menos. Fiscal mandato cumplido, soy le digo. Fiscal retirado. Como el ADM. Fiscal retirado. Fiscal retirado. Así que no me pongo... Veo que las mujeres cuando se refieren al ex, ahí está, pero, se refieren en términos pero denostantes. doctor sigue siendo. Si yo tengo un problema y le pido que me defienda, usted me puede defender. No, mis neuronas siguen siendo de fiscal en este momento, así que quizás no lo defienda. Lo va a acusar por algún lado. Por algún lugar le vamos a encontrar algo, es tema de buscar nomás. No, lo que evidentemente se ha dado en este último tiempo, doctor, no sé si lo comparte y es la primera pregunta, es que por lo menos siento que es la primera vez que sobre la mesa de debate, verdaderamente en forma clara, contundente, muchos actores, políticos y no políticos, estamos hablando del tema seguridad y estamos involucrando todas las áreas que el tema seguridad tiene que ver. Por primera vez me parece que, yo no sé si se alinearon los astros o hubo una serie de actores, entre los que lo incluyo, que cada uno desde su lugar advirtió determinado tipo de cosas. Entonces, ya sea los dichos de la Ayera por un lado, las declaraciones o las divergencias y debates del fiscal Jorge Díaz, lo que usted realizó en su momento, las propias declaraciones del doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República, que le dice a Búsqueda va a haber novedades con respecto al tema seguridad, y muchas otras cosas que uno podría decir arrancaron desde antes, hacen que ahora el tema se esté mirando en su globalidad y no puntualmente en rencillas o debates y polémicas que uno considera que son menores. ¿Lo ve de esa manera? Lo que observo es un cambio de rumbo brutal con motivo del nuevo proyecto de ley que se envía al Parlamento. Hay una rectificación enorme. Primero me congratulo, vamos a ser honestos. Primero me congratulo en esas rectificaciones de rumbo. Segundo, digo que esas rectificaciones son apenas un 25% de lo que habría que modificar. Y tercero, digo que me sorprende ahora ingratamente el brutal cambio de rumbo. Y déjeme ponerle un ejemplo. A verlo. Uno de los factores centrales para el nuevo Código de Proceso Penal fue la insistencia durante muchos años, y básicamente por parte de la Fiscalía General, de que no queríamos personas inocentes en prisión. Exacto. Es decir, el que no tenía sentencia, que no fuera a prisión. Argumento válido argumento? Y contundente. A ver, yo le digo eso a la gente y a mí me conmueve. Sí, yo no quiero personas inocentes. En este planeta está lleno de argumentos válidos o sobre todo contundentes, pero que luego no son reales. Justamente, bajamos a tierra desde el plano, yo lo digo un poco irónicamente, de Disneylandia, porque queríamos tratar a los delincuentes como si esto fuera el país de nunca jamás, con Heidi, y pasamos al plano de la realidad con esta reforma que se está impulsando. Pero, ¿dónde estaba el centro? ¿Por qué decíamos inocentes en prisión? Porque la persona que era procesada en el antiguo sistema y no tenía sentencia condenatoria ejecutoriada y estaba esperando la sentencia en prisión, técnicamente, no digo fácticamente, técnicamente era un inocente porque todavía no tenía la sentencia. Claro, tenía una cantidad de testigos que lo habían reconocido, una cámara que lo había filmado, personas que los indicaban, pero técnicamente todavía no era culpable. Sobre eso se hicieron, perdónenme la expresión, gárgaras. Había gárgaras de discurso diciendo no queremos este sistema, no queremos este sistema. ¿Qué pasó ahora? En el proyecto que se envía se dice que la prisión preventiva, es decir, la prisión que hay antes de la sentencia, se va a imponer siempre a los reiterantes, reincidentes en una cantidad de delitos que se enumeran. Entonces, hoy no es preceptiva. Hoy no es todavía preceptiva, lo va a ser sin lugar a dudas. Yo me congratulo por un lado con esto, pero por el otro lado emito mis condolencias. ¿Por qué? Porque el Uruguay tuvo que soportar 7 meses de Disneylandia con el sistema ese del cual se hicieron gárgaras y se decían no van a ir inocentes a prisión y por eso empezaron a quedar los, comillas, inocentes en libertad, aunque hubiera prueba contra ellos, y ellos, esos comillas inocentes, fueron los que nos han asolado estos meses y han producido un crecimiento delictual y, lo peor, nuestra cultura de impunidad empieza a crecer porque le dimos 7 meses de oxígeno. Hoy
se dobla, y perdónenme también la ironía, después de haber puesto el señalero hacia la izquierda, se dobla hacia la derecha. 8% bajó el índice de prisionización en los 6 meses del código, ¿no? Tampoco es tanto. Bueno, viene Y la en situación una de inseguridad tampoco marcada... tiene 7 meses. ¿Cómo? La situación de inseguridad creciente tampoco tiene 7 meses, es No. anterior. Pero hablemos de lo siguiente. Si usted tiene una curva que viene en ascenso, así, y de repente hace así, obviamente que siempre vamos a hablar de una curva de ascenso, pero en los últimos 7 meses el número de homicidios ha batido récords históricos. ¿Eso por el código nuevo? El ministro del Interior, y no yo, la Llera, y no yo, han sostenido de que estas nuevas situaciones están generando, el nuevo código, concretamente el ministro, situaciones de impunidad mayor. El ministro lo ha dicho, no yo. Por supuesto que ratifico lo que dijo el ministro. El delincuente no necesita hacer un curso en facultad para entender lo que está pasando. El delincuente tiene olfato y sensibilidad que a los 10 días de puesta en vigencia el nuevo código ya sabía que, por ejemplo, pidiendo determinados perdones, se lograba excusarse de responsabilidades. A mí me pasó de tomarle declaración en los sótanos de la Fiscalía, donde se toman declaraciones a las personas indagadas, y lo primero que hizo una persona imputada de una rapiña fue, durante 5 minutos, repetir la palabra perdón. No me dejaba hablar a mí de insistir, perdón. Es decir, el delincuente casó inmediatamente esta figura. ¿Por qué? Porque el delincuente, cuando zafa, o como estaba zafando en el nuevo sistema, regresaba al barrio, lo comentaba con los amigos fumándose un porro, y los amigos al otro día, eso hacía una dispersión a través de las redes brutal. Es decir, lo que me provoca dolor es que ahora estamos, y medio a la sordina, porque, por ejemplo, la Fiscalía de Corte ha dicho que no tenía intervención en este proyecto de modificación. Yo, sinceramente, no lo creo, porque la persona más capacitada que existe en el Entonces el gobierno... Poder Ejecutivo se supone que el que manda el proyecto. Se supone, si ustedes como periodistas solamente suponen, desconfíen un poco. No, yo como ¿Quiere la fiscal persona? no quiero suponer nada. No quiere suponer, No, muy bien. suponer Yo sí. no, voy a la pregunta. Justamente, La pregunta, la nosotros respuesta mismos. dice así. No se puede la persona suponer. más capacitada Sí. para poder tratar estos temas, porque ha sido la especializada en el nuevo Código de Proceso Penal, es el fiscal general. O sea, usted dice que estas modificaciones son de autoría de Díaz. Yo digo que tengo... No solo el fiscal, Yo- en el nuevo CPP han participado muchas patas, la Corte... Pero entonces la Corte puede claramente. estar- la Corte tiene más vinculación con el Poder Ejecutivo que el fiscal general para poder emitir ese proyecto. O casualidad que el doctor Díaz manifestó que él tenía un proyecto casi igual y que casualmente se dio aquel fenómeno de Young del sincronismo, que casualmente en el espacio, pero trabajando en forma de consumo, uno tenía un proyecto y el otro tenía un proyecto muy parecido. Yo afirmo, por supuesto, la prueba final no la puedo tener, afirmo y estoy convencido de que este proyecto tiene como autoría la Fiscalía General. ¿Pero qué pasó? Si la Fiscalía General públicamente manifiesta que después de haber dicho durante meses que no quería inocentes presos, está aceptando con el nuevo proyecto que van a ir, repito, me congratulo porque no son inocentes, vamos a sincerarnos un poquito. Son individuos sobre los cuales existe un peso importante de prueba para poder sostener que ameritan esa prisión preventiva. Peor todavía que en el sistema anterior, mucho peor. En el sistema anterior, y ustedes lo saben como periodistas, antes de enviar una persona a la prisión preventiva, se diligenciaba prueba. Se diligenciaba prueba. En este nuevo sistema, más allá de que hubieron en su momento discusiones y yo lo propugné, los jueces no han aceptado diligenciar prueba invocando determinadas normas del código. Por lo tanto, va a ir la persona a prisión sin haberse diligenciado prueba. Entonces ya no es un viraje un poquito hacia la derecha, como eventualmente yo podía querer. Es un viraje brutal. Ahora, repito, como mi posición durante meses ha sido gritar estas falencias, que hay otra, está también la libertad anticipada, que se ha modificado, perfectamente de acuerdo, pero se ha modificado después de haberlo negado. Entonces, a uno le molesta algo así como una persona me debe $100.000 y me niega la deuda. Y un día llega a mi casa y aparece y me tiran un paquete de $30.000 y uno dice, bueno, bienvenido que me paga, pero me molesta que no me reconozca la deuda. ¿Qué pasa con los otros $70.000? Acá el Poder Ejecutivo, la Fiscalía General, no ha reconocido la deuda de haber implementado mal el código. Y ahora están haciendo rectificaciones y faltan muchas por hacer y voy a seguir hablando de... Pero me abre otra interrogante que es mucho más preocupante. Esto no es mostrar un flanco como lo que dice usted, es un gigantesco viraje. Yo como ciudadano digo,
Y el daño que se me hizo durante todos estos meses, ¿quién me lo paga? No, pero no solamente el daño material. Estoy hablando de las personas que fueron Sí. víctimas de situaciones que se generaron de repente por reincidencia o por lo que fuere. ¿No tengo derecho ahora de que me reconozcan que hubo un gigantesco error? Por supuesto que es así. ¿No me tienen que reparar de alguna Bueno, manera? eso dependerá de los abogados y sus víctimas y las responsabilidades del Estado, que en alguna época algunas se hicieron valer, sobre todo con fugas, por ejemplo, imprevistas o por no procesamiento. Pero déjeme terminar la frase. Sí, a no ver, solamente el porque yo daño, quiero hacer dos no preguntas. solamente el daño material a las personas, el daño a la sociedad, por ese avance que hoy hablábamos, de que la línea vino hasta acá e hizo así. Y el daño del punto de vista de las culturas de impunidad. Lo que la Llera dice es lo que yo venía gritando desde hace mucho tiempo. Usted- Barrios de Montevideo que es imposible entrar. ¿Usted entonces coincide que el incremento del delito es producto del nuevo código? El incremento del delito es producto de muchas cosas. El nuevo código aceleró. Es decir, si tú no tenés rejas en las ventanas, ni en las puertas, ni en ningún lado, pero el hecho de dejar la puerta abierta aumenta el delito. Nosotros tenemos pocas rejas contra el delincuente, pero en los últimos 7 meses, además, dejamos la puerta abierta de nuestra casa. Entonces, nos quejamos de que no se puede contra el delito. Contra el delito se puede. El problema es que las medidas que estamos tomando son tan erráticas. Hicimos aquello del cambio de mentalidad. El ciudadano tiene que cambiar de mentalidad y poder lograr convencerse de que hay que esperar la sentencia en libertad y el resto de la población a embromarse y a esperar que el delincuente en libertad espere la sentencia. Y ahora que estamos diciendo más lo allá de contrario. todo, los responsables de la persecución penal ahora fueron ustedes, los fiscales. Los fiscales están absolutamente desbordados. Si tú pones en este canal que veo... Pará, acá tenés 15 personas. Había que mirar lo que trabajando. hacían los jueces antes y copiarlos. No, más. falso, Era absoluto y eso, era mirar lo que totalmente hacían los jueces falso. antes. Absoluto y totalmente falso. Era El eso. juez... Así bueno, funcionaba. Veo que tú sabes de derecho mucho, obviamente. Has sido periodista y podés hacer apreciaciones de haber estado como yo trabajando 24 horas seguidas adentro de la fiscalía. lo preparamos especialmente, Veo doctor. que aparentemente el hombre hizo algún curso de magistrado. Escúchame, el juez decidía él las medidas a tomar. Y claro. Ahora, el fiscal le tiene que pedir al juez las medidas a tomar. Si a ti te parece que es el mismo desgaste, que tú puedas decidir en este canal lo que se quiera hacer, o que tú tengas que ir a pedir lo que hay que hacer, ya largamos, obviamente. pero es rápido mal. eso. Pará. El juez no trabajaba como los fiscales bajo la égida que también se hizo gárgaras Sí. de tratar todas las denuncias que te lleguen a tu despacho. El juez, dame un minuto, por favor. Pero, el juez pues, tomaba tenía el un acuerdo teléfono. tácito con la policía. Pasame lo que tenés que pasar. Y mi amigo, y si tú tenés un ¿Y acuerdo por qué no lo tácito con hicieron la eso gente del ustedes, canal los que te fiscales? deja llegar tarde, ese acuerdo tácito te permite disfrutar mejor de la vida. Los fiscales no podíamos llegar tarde porque tenemos en nuestro despacho 1000 denuncias. ¿Sabes cuántas tenía el juez? En la misma situación antiguamente, 100. Es decir, las 1000 de hoy. ¿Por qué? Porque la propia Fiscalía General dijo, denuncien, que acá se va a estudiar todo. Es decir, abrió la compuerta y dijo, cada denuncia va a ser estudiada y los fiscales se fueron llenando. Si tú me dijeras que los jueces tenían el mismo trabajo de las bandejas que dijo la doctora Pupo hace poco, de 1000 casos que Sí, se sí. están llegando Y uno más, tras otro, y más. no me digas eso. Los jueces trabajaban mucho menos. Obviamente que el sistema además se fracturó desde el punto de vista... Bueno, pero eso para la gente es mejor ahora, porque ahora se analizan todas las denuncias. No, señora. Si el juez tenía un acuerdo No, tácito con señora. la policía y la policía filtraba las denuncias que le llegaban al juez, para la mí, gente, ciudadano de a pie, nuevamente mejor lo de seguimos ahora, en ¿o el no? plano teórico y en el plano práctico. En el plano teórico es mucho mejor, pero en el plano práctico, si te llegan 10 veces más de denuncias, ¿cuánto número de fiscales tenés que tener más? Bueno, pero capaz que de a poco se puede ir incrementando. De a el número de poco la fiscales. gente se va muriendo, de a poco la gente, es decir, esta noche con el frío que hace, vos dejás a la abuelita afuera y vas diciendo de a poco la abuelita se va a ir acostumbrando al frío, por favor. 24 fiscales había en el sistema anterior. A este sistema que requiere muchísimo más esfuerzo, pasaron a 20. Y lo que les pido a ustedes como periodistas, hablen con los compañeros fiscales, hablen, con excepción de 2 o 3 que nunca estuvieron muy de acuerdo conmigo. Sí, el tema es que los resto- compañeros fiscales a veces no quieren hablar. ese es otro problema. Ese es otro tema. Y bueno, ellos no hablan y yo hablo por todo lo que ellos no hablan. Es decir, lo que saben ustedes es que ahora todo el mundo denuncia, y eso teóricamente está bien, pero necesitas, alguien dijo hace pocos días, se necesita un 500% más de fiscales. Te lo pregunto a ti como periodista, ¿quién dijo esa frase? Un 500% más de Sí, fiscales. ¿quién dijo eso? No sé. El doctor Díaz. El doctor Díaz dijo se necesita un 500%. Si el propio jefe, que ha defendido a capa y espada este sí, código, seguro.
que ahora se da vuelta y se dobla y no aparece la mano de él, pero yo la sospecho. Es una persona muy inteligente, el doctor Díaz, muy capaz. Yo lo consultaría a él para hacer cualquier tipo de reforma. Si el propio jefe te dice se necesita un 500% más de fiscales, ¿qué está reconociendo desde su propia jerarquía? ¿Qué planificó mal? Vos imaginate un ingeniero que le dice a un arquitecto, a los copropietarios, la casa va a salir $100.000. Y a los 5 meses le dice, señores, la casa va a salir $500.000. ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Se le pide la renuncia a un funcionario que comete un error de estas características? No creo que tengamos que llegar a eso, sino que sería muy buena una autocrítica sincera. Que la Llera lo diga, que Vázquez lo diga, que Charles Carrera lo diga, y que el fiscal de corte no aparezca y diga, ay, yo tenía casualmente un proyectito que andaba más o menos parecido y esto se eleva al Parlamento y estas son las ideas, porque yo las discutí con el doctor Díaz. El doctor Díaz ha tenido también el buen tino de acompañar planteos que yo he hecho, quizás a posteriori de esos planteos. Tuvimos una vez, hay una búsqueda que ando buscando de hace 2 años, donde el doctor Díaz hablaba de la mano dura del doctor Subía, que soy yo, y casualmente 2 años después, este proyecto, donde no aparece formalmente, obviamente, la Fiscalía General, es una movida, pero no una movida porque sí, es porque la gente no aguanta más en este momento. Hay una presión popular, una presión psicológica, una presión emocional que lleva, además, a lo que algunos creyeron que fue un hecho aislado. La Llera hablando. Para mí es absoluta y totalmente concertada una operación que yo le denominaría operación no sabemos dónde estamos parados. Esa es la Pero operación. eso es lo Está bien. preocupante, porque yo esto lo veo tribunero. O sea, sin leerlo, sin verlo, lo veo tribunero ya desde la forma, desde el nacimiento que tiene. Cuando digo tribunero no lo digo peyorativamente, lo estoy diciendo que frente al clamor popular de una situación se sale rápidamente. Por algo sale el presidente de la República en búsqueda de decir ya van a tener novedades sobre el tema de seguridad. Hay una exigencia popular de esto, pero a mí las medidas que se toman cuando hay una exigencia popular me hace acordar a las reuniones de seguridad que convocó el mismo presidente a partir de las imágenes del pisero de La Pasiva que nos acusaron a los medios de haberla reiterado demasiado y que generaron la situación que generaron y que el presidente llamara a todo el mundo a decir tenemos que hablar del tema seguridad. Y sin embargo... Pero fue peor todavía, porque en aquel momento se modificó el Código de la Niñez y la Adolescencia, después de La Pasiva, pero ya se volvió a rectificar y volvimos a la anómala situación. Esto es terrible, pero a ver, de operaciones. A ustedes, como expertos en marketing, porque en eso sí les doy la derecha, por lo menos saben más que yo. Tengo el título de analista, no soy experto, pero analista de marketing soy. Les puede llegar a molestar justamente que esto, en lugar de empezar con una conferencia de prensa clara, concreta, de las modificaciones que son necesarias hacer y las asunciones de las responsabilidades por lo que no hicimos, empieza con un director nacional de policía que dice cosas que erizan al país y que en cualquier persona con sentido común sabe que un subordinado llega a hacer esas declaraciones sin previa acuerdo con sus autoridades es absoluta y totalmente degollado, perdónenme la expresión, en 30 segundos. ¿Qué pasó, por el contrario? Hubo gente que se plegó a ese discurso de las propias autoridades del ministerio en ausencia del ministro Bonomi. Hubo gente que con la misma orientación política se plegó a ese discurso desde el Parlamento. Eso fue una preparación, se llama preparación de terreno. Lo sabemos los seres humanos desde hace millones de años. Lo que usted está diciendo es una operación. Lo que usted está diciendo es que es una operación. La operación no sabemos dónde estamos parados. Esta operación, como yo la he denominado así, ¿se aprovechó, un poquito atrevido a veces? ¿Se aprovechó que no estuviera el ministro? Porque a mí le tengo que decir que me sorprendió. No, peor, lo que está diciendo es que lo de la Llera fue premeditado. Quien ejercía como ministro en ese momento apoyó los dichos de la Llera. Eso le tengo que decir que me sorprendió. Claro. Bueno, a mí no me sorprendió. ¿Por qué? Porque frente al espejo, todos los actores que han hablado, yo estoy seguro que dicen, tiene razón Subía, es decir, frente al espejo, ¿no? Y tiene razón Subía, lo que venía gritando Subía desde hace 7 meses, por eso renuncié. Señores, no me voy a poner en víctima, pero lo mío tiene un costo emocional. Yo renuncié por este sistema que no daba para más, que era absolutamente irracional. Si a ustedes en este canal los obligan a entrar de rodillas y a salir de rodillas, hay un día en que dicen, no aguanto más. El sistema era absolutamente, y sigue siendo para los fiscales, y sigue siendo absolutamente irracional, con normas irracionales. Ahora se pega la vuelta de timón. ¿Y qué es lo que tienen que decir los que se sinceran? Tenía razón Subía, que Subía casualmente, lamento la falta de modestia, nunca la tuve a la modestia, no la conozco mucho, pero Subía soy yo. Si yo reformo mi casa,
tengo un proyecto de una casa grande, linda, ¿no? Que voy a invertir un montón y que va a ser un placer una vez que esté todo funcionando. Pero no tengo para todo, entonces no es natural que haga una pieza, después siempre uno descubre que se le llovía la esquina, ¿no? Hacen modificaciones. ¿No es un poco lo que pasó? No. Si usted para modificar su casa deja sin comer nuevamente a sus hijos, a su abuela y genera en el barrio una convulsión brutal por los escombros que usted va tirando, no tiene derecho a hacer ese procedimiento. Y dice que acá la casa, había que modificarla. Lo he repetido hasta el cansancio, yo soy proacusatorio, pero no proacusatorio poco serio como ahora se dan cuenta. Pero se puede que volver al necesitamos. inquisitivo que teníamos. No, claro se que no. puede Pero, volver. señor, si estoy diciendo que soy Era. Pero espere, si estoy diciendo que soy proacusatorio, ¿estoy diciendo volver al inquisitivo? No, soy por eso. proacusatorio. Pero cuando usted se muda para, ya que la joven me ponía el ejemplo de la casa, cuando usted se muda para otra casa porque le quedó chica la primera casa, usted quiere que la nueva casa, que es mejor, tenga luz, agua, saneamiento, parqué, que tenga aberturas. Esta nueva casa, improvisamos tanto en esta nueva casa. Ustedes saben como periodistas que 60 días antes de que el código entrara en vigencia se estaban haciendo 95 reformas. Esa falta de seriedad, aquellos vientos trajeron estas tempestades. Sometimos al pueblo uruguayo a 7 meses a experiencia, ensayo y error, delincuentes afuera, no le apliquemos prisión preventiva, pobrecitos tienen derecho a esperar la sentencia en libertad. 7 meses después, como quien no quiere la cosa, como bobeando, como pateando la piedrita en la calle y que nadie lo entiende, aparece este proyecto de ley. Es el reconocimiento más absoluto a que el código entró mal en vigencia, no fue planificado y no hubo seriedad. Igual va a haber que esperar unos tiempos, ¿no? Hay tiempos parlamentarios, habrá tiempos. Sí. Esto seguramente será debatido. Pero esto además es un 25%. Esto no modifica para... Primero que son algunos delitos en los que los reincidentes van no para todo el mundo. Delitos de violencia doméstica no están, delitos de atentado no están, y otros más que por los lentes no veo, pero no me los voy a poner. ¿Y qué hacemos? ¿Llenamos de vuelta las cárceles de Sí, señor, delincuentes? llenamos de vuelta las cárceles de delincuentes. Se ve que no lo escuchó a Petit usted, porque de todos los delincuentes que ingresan a la cárcel, 1 de 4 tiene la chance de ser reformado. Con Petit no solamente lo he escuchado, sino que en este canal debatimos con Petit, así que lo conozco bien. Si usted me hace la pregunta y yo quiero ser políticamente correcto, le digo las cosas políticamente correctas que no, que pobrecitos. Señor, pregúnteme si quiero más gente en las cárceles. Mi respuesta es afirmativa. En las universidades del delito, espere. como le llaman. Pero, ¿y entonces qué hacemos? Los mandamos para la Universidad del Delito del barrio, porque hay 2 universidades del delito. Una se llama El Borro, el 40 semanas, y no para todos los que viven ahí, sino para los especializados. Y la otra se llama el CONCAR, se llama Libertad. Usted no los quiere tener en esta, pero los manda para esta, donde además, permítame, ¿Dónde salen más caros? Tienen cursos prácticos mucho más fuertes, libres, que los cursos teóricos que tienen adentro. Ahora, cárceles indignas, infiernos como tenemos hoy en algunas cárceles, sobre todo del sur del país, no quiero. Para eso, ¿qué hay que hacer, señor? Platita y crear cárceles dignas donde no existan como hoy 10, 12 reclusos en un espacio que es la 5ª parte de este estudio. Pero somos el país que tiene más presos. No, señor, otra falsedad, pero hoy tocó que el señor Danilo se ha especializado en leer el libro mal. Está perfecto que lo lea mal. Somos uno de los países que tiene el mayor índice de prisionización. Falso. ¿Cómo no? Falso. Estados Unidos. Señor. Bueno, Estados Unidos no es un país. Resultó que Estados Unidos, primera potencia del mundo, no es un país, debe ser un territorio desconocido. Más detenidos, pero... Uno de los... Detenidos no, presos. Bueno, presos de la región, en el continente, no, somos señor, los que estamos encabezando. Si me dejara hablar un minuto, que usted me deja hablar poco, vio que yo acá hablo poco, si me dejara hablar, póngale orden, por favor. Hoy me gradué. Señor, Estados Unidos 830 cada 100.000 habitantes. Las antípodas ideológicas, Cuba. Usted dice, no, ahí poquitos, 715. 715. Chile, 320. Y ahí venimos nosotros. Exacto. Pero espere, Brasil nos sigue por 5, Argentina sí se va muy abajo y Venezuela. Casualmente, los países que tienen menos por 100.000 habitantes detenidos son Argentina y Venezuela. La Venezuela que estaban ustedes mostrando. Espere, Estados Unidos y Cuba son los que tienen más detenidos. ¿A dónde quiere viajar usted? ¿A Venezuela o Estados Unidos o Cuba? A Europa.
En Europa las tengo acá, las tasas de crecimiento de delito en los últimos años brutal. Sé que hay que cerrar. Tenga que hacer el curso conmigo. Sé que hay que cerrar. Usted tiene que hacer el pero curso la conmigo última, y no decir me no pongo en la repetir. del abogado del diablo. ¿Le tengo que creer todo lo que dice usted cuando está hablando de que quiere hacer carrera política? Y créame, y si yo no le quito el glúteo Esto al no es hipodérmico. proselitista lo que está Eso, ¿qué dice los que Hace piensan que todo eso 15 tiene años, fines cuando la políticos? pasiva trabajé codo a codo con las autoridades del gobierno del señor Mujica para modificar la ley aquella por el muerto de la pasiva, que al grito de la tribuna se modificó y yo aplaudí al grito de la... Yo era tribuna, yo también soy tribuna. Si hay que hacer fuerza emocional, intelectual y física para que una ley buena se apruebe, y se aprobó, gracias a Dios, aquella ley que a los menores infractores por lo menos 12 meses adentro. Eso me lo sacaron ahora del buche. Eso se fue otra vez al olvido. Si tengo que gritar para que se impongan las ideas que yo creo que son ciertas, voy a gritar. Si tengo que hacer carrera política, también. Ahora, de ahí el concepto de proselitista. Bueno, yo le pregunto. El concepto de proselitista suena a ser políticamente correcto. Una de las únicas cosas que yo me vanaglorio, mentira, me vanaglorio de otras, es no ser políticamente correcto, de haber puesto mi cabeza en la guillotina y haberme retirado frente a un sistema indigno que nos está tratando. Doctor, justamente como está retirado y sabemos que no nos puede procesar, le digo que le mentimos, no le vamos a dar los 30 minutos que le prometimos con Tegaldo por haberlo tenido cerca de una hora esperando, pero le agradecemos igualmente que haya estado con Y nosotros. esperamos que vuelva, que nos cuesta que venga a veces de mañana. Y sí, también, Y bueno, tenemos una hora de tienen plato. una hora esperando. Le prometemos que la próxima no lo Era la hacemos tarde en esperar. casa esto. Dije, esto es la tarde en casa y falta Marinés Ubaldía. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos cerrando por aquí la entrevista con el doctor Zubía.